Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Jeremiah en tu canal de todo un poco. Voy a poner mi atención y la atención de ustedes en el artículo 5491 de la juez Anna Van Rights, que se llama International Public Notice an end to an unlawful court systems, que traducido se llama, ya dándole una traducción en español, dice pues el fin de las cortes ilegítimas o ilegales. No voy a leer letra por letra, pero sí voy a hablar en general. En parte dice que el derecho mercantil marítimo es una rama de derecho civil romano o leyes romanas, perfeccionada por abogados escoceses expertos también en derecho marítimo. Vamos a ver cómo se fue desarrollando. Derecho de equidad o derecho del Banco del Rey. Esto se combina mucho con el les voy a explicar. Esto se conoce actualmente como cuando compras una casa. ¿Okay? Cuando compras una casa, la casa no es tuya, porque renuncias a tus derechos cuando la registras con el sistema civil, y eso ya lo había dicho en otro video. Bueno, ahí se presume que el rey es el dueño. Ok, pero dices tú, bueno, aquí en México y en Estados Unidos o en otros países no tenemos reyes. Bueno, se les llama actualmente presidentes o presidentes. Esa es la realidad. Pero amigos y amigas, el hecho es de que así fue establecido el sistema desde hace mucho tiempo y sigue siendo la forma de gobernar de esta gente corrupta. Y lo digo, son corruptos porque lo saben, y si no lo saben, bueno, de cualquier manera son responsables porque deben de conocer la verdad. Fue un abogado escocés, se llama Lord Mansfield, el que creó esa forma corrupta de derecho conocido como derecho de equidad o derecho del Banco del Rey. Combinando estos elementos de derecho común o de la ley común inglesa, el derecho marítimo o de la ley marítima británico y también el derecho marítimo escocés. Simplemente seleccionaron algunas partes de estas leyes, lo fueron fusionando y hicieron un esquema jurídico. Bueno, los antepasados o los fundadores de Estados Unidos lo llamaban que esta ley era ni pez ni ave, como a forma de burla. Otros, como en el caso de Edmund Burke, argumentaron que este nuevo sistema legal tomaba los peores elementos de todos los demás y los combinaba. Y esto se hizo a propósito para crear un tribunal que a discreción de los jueces, pues era una forma arbitraria y corrupta de conducir estos casos cuando se traían demandas en las cortes. Enriquecer el rey y los abogados, quienes llevaban una parte de lo que pudieran sacarles a los acusados, era la teoría fundamental de este derecho de equidad, que se presentaba como el único dueño del rey. ¿Okay? Ese era lo que estaba sucediendo. Dada esta premisa independiente del objeto o la jurisdicción legítima, eso es lo que ellos argumentaban. Cualquier caso presentado ante el Tribunal de Equidad debe dar lugar a un fallo a favor del rey o a la desestimación. En español como que es un poquito más traba la lengua. Total de los cargos, ¿ok? Si ellos querían, los jueces podían desestimar los cargos, o si no, no los desestimaban, dependiendo que era más conveniente para el rey. Así que, por lo tanto,
Dado que esto es muy beneficioso económicamente, en la actualidad el 96% de los casos presentados en Estados Unidos, en los tribunales de Estados Unidos, los jueces ejercen su plena discreción para fallar a favor del rey, ¿ok? En favor de sí mismos también, porque yo les había dicho anteriormente que los jueces llevan una ganancia exorbitante, ¿ok? Y les prometí que les iba a presentar las 44 páginas o por lo menos una parte. No tengo un sistema de cómo presentarles a ustedes por medio de la computadora y la cámara, presentarles las copias, pero lo voy a hacer aunque sea así, presentándolo a la cámara de mi celular con la que estoy haciendo el video. Bueno, estos llamados juicios peligrosos no son peligrosos en el sentido de ser potencialmente destructivos para las cortes, sino que dentro de la cultura distorsionada de estos tribunales, el peligro suele ser la divulgación es más peligrosa. Yo se los había dicho anteriormente que divulgar lo frágil que son las cortes es lo que más les afecta a ellos. Siempre que un acusado se acerca a exponer la verdad ante los tribunales, esta gente tiembla, y yo lo he hecho. Por eso es que yo lo digo, para que ustedes aprendan de primera mano que lo que yo digo no es solamente hablar y hablar y hablar. Aquí puedes argumentar que hay conflicto de interés, porque lleva ganancia el juez, el abogado, el fiscal, el Estado. Todos llevan ganancia ahí. Así que ahí el juez tiene la responsabilidad de desestimar, o como dicen en inglés, dismiss el caso, o seguirle y arriesgarse. En mayo de 1865, apenas un mes después de que el general Lee, esto fue de la supuesta guerra civil, cuando el general Lee, que ya había ganado, rindió su ejército con la intención de que hubiera paz para el pueblo americano. Esto fue en Virginia del Norte, y el Congreso Territorial Británico de Estados Unidos, diseñó por Abraham Lincoln, y puso en funciones a supervisar la condición de este infame conflicto mercenario, creando 10 distritos militares que abarcaban 11 estados del sur, cada uno presidido por un general de la Unión con rango de brigadier, responsable de dotar de personal a los nuevos tribunales de distrito militar. El derecho que estos nuevos tribunales de distrito aplicaban era el derecho de equidad. Ahí es donde empezó. Acuérdense, en mayo de 1865. Estos tribunales se hicieron conocidos como carpet baggers, o cortes tribunales oportunistas. En inglés hace más sentido, pero no lo voy a explicar porque pues vamos a entrar en detalles. Dijo Cantinflas que pues no hay derecho. En referencia al hecho de que estaban atendidos por norteños que llegaban al cargo de equipaje. Es que suena chistoso, pero sus maletines estaban hechos de carpeta, por eso le llamaban carpet baggers. Y entonces llegaban con sus con estas cosas hechas de carpetas o hechos de alfombras. Esta gente se notaba con esos ¿cómo se dice? Se me fue ahorita lo dije, pero se me fue la palabra porque lo tengo entre en inglés y en español. Y llevaban pues como su mochilita, ¿no?
hecha de material de carpetas o de alfombras, y se echaba de ver lo corrupto de ellos a lo lejos, o ellos se distinguían por esa clase de corrupción y se les identificaba por esa clase de maletín. Maletín era lo que yo quería decir. Eran arbitrarios, injustos y depredadores hacia cualquier acusado de algo, no importaba de qué se trataba. Para ocultarlos, estos eran y siguen siendo tribunales extranjeros, no son americanos, ¿ok? No son americanos. Además, de tribunales, son tribunales de impuestos por un supuesto ejército de ocupación. Este ejército de ocupación no es extranjero, se utilizó, yo ya lo había dicho anteriormente en otros videos, que el ejército estadounidense en la actualidad son mercenarios baratos. O sea, el mismo ejército de Estados Unidos sirvió para hacer una ocupación, ocupar el territorio americano y adueñarse ya como los británicos adueñarse, y digo británicos porque Abraham Lincoln, aunque fue nacido en Estados Unidos, él tenía tratos y trabajaba para los británicos, y por eso es que él era extranjero. Esto voy a hacer una pausa aquí bien importante acerca de este artículo para explicar algo. Yo ya lo dije anteriormente, pero todos, ¿ok? Todos. Y hoy mismo, hoy o mañana, voy a hacer un video acerca de lo que voy a explicar ahorita en esencia. La inmigración se hizo para los británicos, ¿ok? Y los que nacieron aquí en Estados Unidos, ¿ok? Los británicos tenían servicio de gobierno aquí y se les permitió llegar o quedarse en Estados Unidos, no quedarse en el mar, sino vivir en la tierra, en territorio, en el suelo, ¿no? Y estar bajo la jurisdicción o la Constitución. Entonces se les dio permiso, pero la ley de migración es la que aplica para ellos. ¿Qué sucede? Bueno, el que quiera trabajar para el gobierno británico tiene que renunciar parcialmente a sus derechos como natural de Estados Unidos, ya sea que haya nacido en Virginia, en Maryland, en New York, en cualquiera de los estados de la Unión. Estás temporalmente, mientras vas a trabajar para el gobierno, vas a estar fuera de la protección de la Constitución. Tus derechos no vienen de la Constitución. Tus derechos están protegidos por la Constitución. Y cuando tú decides trabajar a los 21 años, decides trabajar para el gobierno federal quiere decir contrato, recuerden. Entonces tú ya no tienes la protección porque estás bajo una jurisdicción extranjera, no bajo la jurisdicción americana. A menos que tú estés trabajando bajo la Constitución para los Estados Unidos, en inglés se llama The Constitution for the United States of America. Acuérdense de eso, yo también lo expliqué en otro video. Entonces, ya las cosas cambian. Pero si tú estás, como actualmente están trabajando los que están trabajando para el gobierno federal, no están protegidos por la Constitución. La Constitución no los protege. Aunque no se derive de ahí tus derechos, no puedes reclamar derechos que están garantizados por la Constitución. Ojo con ese dato. Entonces, voy a regresar al artículo, cuando estos distritos judiciales que son militares, voy a leer el párrafo, para ocultar que estos eran y son tribunales extranjeros, además de tribunales de impuestos por un ejército de ocupación, se eliminó la palabra militar de distritos militares.
porque era peligroso, por supuesto. Y a partir de entonces se presentaron al público estadounidense como distritos judiciales, lo que daba la impresión de que estos tribunales operaban como con un carácter civil y reconocido, cuando en realidad nunca lo hicieron, y hasta la actualidad, agosto 25, 2025, sigue siendo igual. Muy bien. Por eso es que en este artículo se está exigiendo que ya se eliminen esta clase de cortes corruptas. Bueno, el derecho de equidad sigue siendo una forma de derecho profundamente extranjera y nunca aceptada ni autorizada para uso dentro de las fronteras de Estados Unidos o dentro de lo que son la Unión de los Estados. Surge una pregunta. ¿Qué hacen entonces estos tribunales de distrito aquí operando en nuestros países, en nuestro país 160 años después de que el conflicto mercenario conocido como guerra civil erróneamente? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué están haciendo todavía aquí? La respuesta es: recaudan fondos para el rey británico y los papas, mientras ocupan ilegalmente o ilegítimamente nuestro país y utilizan a otros propios hijos, o nuestros propios hijos, e hijas como mercenarios y nos someten a sus leyes extranjeras. Quiero explicar aquí brevemente que el rey británico, ya lo había dicho, trabaja para el papa porque la corona es del papa. ¿Ok? Y el papa es el jefe directo del rey o reina británico, que nunca, tienen 300 años o más, poquito más de 300 años que no son reyes legítimos. Nunca lo fueron. Siempre han sido reyes para otro sistema, no para el pueblo común. Bueno, la naturaleza ilegal de sus acciones habla por sí sola, especialmente al enterarse de que nuestros estados nunca participaron en la llamada guerra civil estadounidense. Voy a explicar esto por qué. Los estados, con la primera letra mayúscula y las demás minúsculas, es una forma de operar de los estados. Si lo nombras bajo todas las letras minúsculas, quiere decir una cosa. Con la primera letra mayúscula y las demás minúsculas es otra cosa, es otra forma de operación. Y si todas son mayúsculas, también es una forma completamente diferente, ¿ok? Poco a poco van a ir aprendiendo y memorizando todas estas cosas que son importantes de saber y distinguir. Conocerlas y distinguirlas te ayuda muchísimo en caso de una necesidad. Bueno, en el caso de la guerra civil, todos los que se alistaron eran estados como ahorita, bueno, yo como californiano digo, estado de California, estado de Florida, estado de Miami, estado de New York. Y estado de, anteriormente se los había explicado, OF en inglés, es de, que significa fuera de. Es decir, no fue un estado soberano el que participó en eso. Y en esas cosas hay que poner mucha atención porque puede causar mucha confusión. Bueno, existe ahorita hay una exigencia, ¿okay? Para el Papa, la Curia Romana y tribunales internacionales. Dice: exigimos a los tribunales superiores y a otras naciones que nos ayuden a poner fin a esta farsa, al grave abuso de confianza y a la violación de los contratos de servicios subyacentes, es decir, las constituciones. Remitimos este informe a los jueces del Tribunal Comercial Uniforme, conocido en inglés como Uniform Commercial Code, responsables, y a los tribunales eclesiásticos. ¿Ok? ¿Qué son los tribunales eclesiásticos? Bueno, aún más responsables de esta grave falta de supervisión, para que cierren todos los tribunales federales de distrito judicial que operan fuera del Distrito de Columbia. Acuérdense de esto que les voy a decir. En el Distrito de Columbia, o DC, como se conoce también, o DC en inglés, ahí es donde existe
el único lugar donde las cortes de distrito legítimamente tienen autoridad. Fuera de ahí es un fraude. Ay, joder. Fuera de ahí es un fraude, y por eso es que yo les puedo ganar a las cortes, porque conozco dónde tienen autoridad y dónde no tienen autoridad. El gobierno federal puede tener jurisdicción, y ya lo han hecho muchas veces, en una oficina de servicio postal, en una, ¿cómo se llama? Campo militar de la Fuerza Aérea, del Army o de lo que sea. Ahí sí tienen autoridad, ahí no se les niega. Pero si tú entras ilegítimamente como civil, posiblemente te vayan a balacear, o posiblemente solamente te arrestan, pero no te pueden dar cargos en una corte, en un tribunal militar, porque tú no eres militar, sino que se te conoce como civilian en inglés, o civil. Entonces, en el siguiente artículo voy a explicar en detalle qué son los tribunales eclesiásticos, o a quiénes les aplica. Bueno, estos tribunales, para que cierren todos estos tribunales federales de distrito, que solamente tienen jurisdicción en el Distrito de Columbia o DC, y arresten, fíjense en lo que se está pidiendo, arresten a los jueces que participaron en esta farsa de justicia, anulen todas las decisiones tomadas por estos tribunales de distrito. O sea, aunque ya tiene la mía está anulada, todavía queda algo más por hacer, y por eso es que me siguen persiguiendo. Y ordene la restitución a las víctimas, ya sean estados o personas vivas. Ojo con este detalle. Hacemos cumplir nuestras garantías constitucionales y las limitaciones de esos contratos de servicio, y exigimos: 1. La retirada inmediata de los tribunales federales de distrito judicial de nuestro territorio. 2. El arresto de cualquier juez federal contratado que preste servicios en estos tribunales de distrito judicial y que no se traslade inmediatamente al Distrito de Columbia. Es decir, que se retenga a ese juez localmente en el estado donde esté participando. El procedimiento de cualquier fiscal de los Estados Unidos que no se traslade inmediatamente al Distrito de Columbia. Exacto, para que se le juzgue ahí en el estado donde está cometiendo su crimen. Este es el tercero, ¿ok? El cuarto dice: la destitución de todos los fiscales de distrito que presten servicios en estos tribunales y su arresto y deportación al Distrito de Columbia, si eso es necesario. Ok, esto aplica para los fiscales. La destitución de todos los 5. La destitución de todos los tribunales federales afiliados que operan como tribunales estatales y tribunales de fideicomiso estatal, es decir, los fideicomisos, trust en inglés se llama. Por ejemplo, el Tribunal Superior del Estado de Alabama y el Tribunal Estatal de Michigan. 6. El reconocimiento inmediato del derecho común estadounidense como la ley que se le debe al pueblo de este país. En inglés se pronuncia o se dice American Common Law. 7. El reconocimiento inmediato de nuestros jueces de paz. Se conoce como Justice of the Peace, un juez así. 8. El reconocimiento inmediato de nuestros sheriffs de condado electos, quienes son elegidos por las asambleas de condado locales no incorporadas. Es decir, en otras palabras, ok, nos quedamos en el 8. Tú lo eliges con tu voto, pero no vas y votas a una casilla como si fueran cosas de, como si fueran votación para los republicanos o para eso. No, tu voto es tu opinión, en otras palabras. Pero ahí sí cuenta, a diferencia de los colegios electorales, que son los que deciden quién va a ser presidente y quién no. 9. El reconocimiento inmediato de nuestros alguaciles continentales, que son los marshals en inglés, que son los equivalentes en jurisdicción territorial de los alguaciles de Estados Unidos, o los marshals. ¿Okay? 10. El reconocimiento inmediato de nuestras milicias de asamblea estatal, es decir, como se estableció cuando el país empezó. Bien organizadas y pacíficas, es lo que son. El retorno, 11. El retorno inmediato de las autoridades, la infraestructura y personal actualmente prestan servicios como Guardia Nacional, Estatal, en fideicomiso, al mando de nuestras milicias estatales no incorporadas y de nuestros comandantes de milicia.
12. El retorno inmediato de nuestros juzgados, cárceles y penitenciarías financiados con nuestro dinero. 13. El reconocimiento inmediato de nuestro grupo de trabajo para mantenimiento de la paz y la cooperación pacífica con él, para ayudar a construir redes integradas de recursos comunitarios, programas eficaces y de reparación para desastres y una red de seguridad mejor. Muy bien. Bueno, esto quiere que sea más confiable, práctica para todos los estadounidenses, a la hora de un desastre. Somos conscientes de que contamos con personal valioso y necesario del distrito que opera legítimamente dentro de las fronteras de nuestros estados y no sugerimos que los empleados de distrito, es decir, los que están bajo la Constitución, en general estén sujetos a situaciones de reemplazo. Y lo reafirmamos en estos distritos judiciales que se han creado bajo falsos pretextos y de forma sistemática y deliberada. Han identificado y tratado erróneamente a ciudadanos estadounidenses comunes, sometiéndolos a leyes extranjeras como parte de un tema encubierto de crimen organizado. Voy a hacer una pausa antes de leer el último párrafo. Te hacen ciudadano de Roma, te hacen ciudadano primero de Gran Bretaña, que es una corporación, ya lo había dicho yo anteriormente, y lo voy a seguir repitiendo para que se les memorice. Gran Bretaña es una corporación en bancarrota, y te hacen ciudadano de una corporación o súbdito de una corporación, y te hacen súbdito después de una corporación municipal cuyo dueño directo es el Papa. La curia romana son los dueños de todas las corporaciones, porque de ahí se crearon, y yo ya lo dije anteriormente, voy a repetir como loro, lo mismo para que se memorice. La repetición es la madre de la retención, acuérdense. Ellos son los dueños porque crearon las cartas de cómo crear una corporación, o cartas corporativas, quizás se diga en español. Eso es para mí un poquito más difícil decirlo. Entonces, eso es la razón, y esta es a quienes se les está dirigiendo. Lo último que dice: estos tribunales de distrito y los tribunales estatales afiliados han operado de forma ilegal en flagrante conflicto de interés y con el objetivo de enriquecer injustamente intereses extranjeros a lo largo de sus carreras. Deben retirarse y regresar a su domicilio legal en el Distrito de Columbia sin demora. Allá es donde pertenecen legítimamente. Un fraude desde hace 160 años es lo mismo que un fraude de un solo día y se les debe el mismo resultado. Ahí termina el artículo. Yo estaba dando mis explicaciones aparte. Muchas gracias por ver este video. Es el más largo que he hecho de todos. Vale la pena para que te eduques bien. Comenta con la gente. Ayuda a la gente a educarse. Esto no es una protesta en contra de ningún gobierno. Esto no es una revuelta. Esto es pura educación para que tú sepas qué es lo que está pasando. ¿Ok? A ti, a mí, a todo el mundo nos han mentido. Nos han hecho creer cosas que no son ciertas. Y te han envuelto en este caso, como estamos hablando de leyes extranjeras, te deportan a un territorio, a una nacionalidad extranjera, y te juzgan con esa ley extranjera en tu propia casa. Es decir, vienen y te dan órdenes en tu propia casa, que es tu país. Aquí te dicen: aquí impera la ley romana y ya se acabó. Si quieren te dan un alivio, y si no, no. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras, cuando se trata de que estás bajo las leyes romanas, bajo leyes cortes de distrito y la ley almirantal, que ya se mencionó en este artículo, y también las cortes superiores. Bueno, por mi parte ha sido un placer. Compartan este video, denle like, suscríbanse, no sean ingratos, pónganse con las del Puebla, con la suscripción, y denle like. Compártanlo y ayuden a eliminar la ignorancia que existe acerca de este fraude. Por mi parte ha sido un placer. Soy Jeremiah, no soy abogado, no lo seré. Mi conocimiento está por encima de todos ellos, porque ellos practican ley para cometer fraude, y yo para aliviar los dolores que nos aquejan. Gracias, que tengan un excelente día.